Poner el dedo en la llaga es investigar, informar, cuestionar y desafiar sin miedo al poder económico y político. Enaltecer la cultura, la educación y la innovación para generar sociedades libres. Te invitamos a ser parte de este cambio, donde todas las voces se escuchan. Con Adriana Delgado. Clara Brugada Molina, economista, activista social, política y primera alcaldesa de la demarcación Iztapalapa de la Ciudad de México. Además, reelecta en 2021. Vienes de una familia de lucha, de una familia de ideales. Margarita, tu madre, al morir tu padre, decide sacar adelante a sus hijos y se va a Chiapas, a San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo es la vida de Clara Brugada a esa edad? Bueno, pues gracias, Adriana, por esta oportunidad de transmitir quiénes somos. Y sí, yo viví la infancia justamente aquí en la Ciudad de México, nací en la Ciudad de México. Me tocó una familia pequeña, somos 3 hermanos, mi padre, mi madre. Mi padre muere, mi mamá se hace cargo de la familia y siempre tuvimos como el gran objetivo de estudiar, de terminar los estudios y avanzar. En medio de toda esta circunstancia, tomamos conciencia de que en este país tenía que haber cambios. Me tocó vivir Chiapas en la década de los 70s, en la secundaria y en la preparatoria. Y nos dimos cuenta de la gran discriminación que había hacia los indígenas. Yo me comprometí cuando terminé el 3er año de preparatoria y antes de regresarnos a la Ciudad de México a estudiar la universidad, me comprometí que tenía que vincularme con la población, ya sea regresando a una comunidad indígena en Chiapas o aquí en la Ciudad de México. Y eso fue lo que hice. Empezamos en la universidad, muy bien. Un grupo de estudiantes llegó de una colonia muy alejada a pedir que fuéramos a apoyarlos, los estudiantes, que diéramos nuestra solidaridad, clases sin ningún cobro, porque no había escuelas en una colonia de la Ciudad de México. Y así fue como me vinculé a una comunidad, me vinculé a Iztapalapa, siempre luchando a favor de la ciudad, siempre trabajando a favor de la ciudad. Y eso es muy importante y es lo que ha marcado mi vida. Es decir, no soy una política de café, no soy una política de partido, de la burocracia partidista. Yo vengo de un proceso de lucha comunitaria, de ir enfrentando a cada paso los retos para lograr mejoras para la población. Entonces, fui, por supuesto, y soy y me considero activista social, activista para la transformación y fui diputada local, federal, fui diputada constituyente. Es decir, hemos aportado y hemos trabajado para la ciudad, desde las comunidades, defendiendo el espacio público, defendiendo las áreas verdes, trabajando a favor de las mujeres. O sea, no es nuevo el tema de género, ni es nuevo la defensa de la ciudad y del espacio público. Tenemos décadas de trabajo. Y sí, yo sé cómo en esta ciudad y en este país, lamentablemente, todavía hay una actitud machista, ¿no? Es decir, que para que las mujeres estemos en algún cargo, tenemos que ser extraordinarias para ganarnos estos espacios. Así que también creo que es importante lo colectivo.
una nueva forma de hacer política y no repetir los roles que generalmente se hace con la política, sino como mujeres siempre de manera colectiva, con las comunidades colectivas, ahora se les dice, y esto ha ayudado a saber que las decisiones que vamos tomando no es por un asunto personal, sino es, tiene que ver con un proyecto más grande. Estudiaste economía en la Universidad Autónoma Metropolitana. Nadie te ha regalado nada. No, Has sido una mujer de lucha, siempre de izquierda. Acompañaste al presidente Andrés Manuel López Obrador como diputada en todo el tema del desafuero. ¿Qué fue vivir esto con Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues sí, siempre he sido de izquierda. Afortunadamente con la familia, mi hermano fue el que logró que tomáramos conciencia y obviamente que estuvimos desde tiempo atrás. Recibimos a Andrés Manuel en su primer éxodo por la democracia, en el 91 más o menos, en San Miguel Teotongo, que es la comunidad donde, por cierto, todavía vivo. No fue un asunto de llegar y tuve un cargo y me fui. Todavía vivo con la comunidad, sufriendo los problemas. Pero desde allí recibimos la lucha de Andrés Manuel y apoyamos. En todo momento, los momentos más importantes, como fue el tema del desafuero, a mí me tocó ser diputada federal y ahí estuvimos en este momento tan importante. Y después otros momentos que también creo que fueron decisivos, la construcción de Morena. Cuando decidimos salirnos del PRD y construir otra alternativa política. Yo salía de la delegación Iztapalapa precisamente y fue sin nada irnos a todos los estados de la República a construir Morena desde abajo, sin nada. No teníamos espacios públicos en ese momento, así que hemos estado en las buenas, en las malas y en todo momento apoyando la lucha del que hoy es nuestro presidente y que ha logrado grandes transformaciones para este país. No es fácil y no quiero ponerte en un papel de víctima en el poder, ni contra el poder ni a favor del poder. Simplemente como mujer. No es fácil cuando tú empezaste esta carrera política derribar muros. Claro. Y tú has avanzado, tienes esa trayectoria política que te tiene al frente de una de las alcaldías, yo creo que la más importante de esta Ciudad de México y en número parecido a un gobierno del Estado. ¿Has sentido miedo alguno sobre el poder? Uy, buena pregunta. ¿Has sentido que en algún momento has querido declinar? Bueno, hemos pasado por muchas cosas. Prácticamente siento que mi vida ha sido con varios momentos e hitos con lucha y lucha y lucha. Gobierno la alcaldía, pues sí, más numerosa de la ciudad. Hasta hace poco era el municipio más grande de todo el país. Ya nos ganó en número Tijuana. Y gobierno la cuarta parte de la Ciudad de México, pero la cuarta parte en donde se concentra la pobreza, en donde se concentran muchas situaciones difíciles con una desatención histórica al oriente de la Ciudad de México, con muchos rezagos, ¿no? Y creo que todas esas situaciones tan difíciles, inseguridad, pobreza, falta y déficit en todo lo social, con una gran desigualdad, lo hemos venido enfrentando con propuestas, con alternativas. Entonces, sí, hay momentos difíciles, muy difíciles cuando se gobierna una alcaldía como Iztapalapa, pero creo que ha sido
contrarrestado con momentos tan nobles y tan felices cuando logras transformar y combatir esas desigualdades, por ejemplo, transformando el espacio público. Y cuando ves a miles y miles de la población disfrutando de las obras. Un gobernante deja huella generalmente por sus obras, ¿no? Por su forma de gobierno, por cómo garantiza la gobernabilidad y cómo hace que el presupuesto público se traduzca en algún objetivo en la transformación. Entonces, obviamente, desde tomar decisiones de cómo y hacia dónde debería ser el presupuesto público, allí rápidamente se ve la diferencia y la gente lo percibe. Así que sí es muy difícil estar al frente de una alcaldía como Iztapalapa. Cuando es época de lluvias, estamos muy al pendiente porque sabemos que puede concluir en alguna desgracia con tantas inundaciones o una situación de riesgo o los incendios. En fin, hay muchos temas, accidentes, en fin, que pueden pasar, que rebasan a veces lo que depende de nosotros mismos como gobierno y que tenemos que estar a la altura. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿qué hacer con esta gran población que tiene menos agua que el resto de la ciudad, que tiene menos escuelas preparatorias, que tiene graves problemas de inseguridad, que es todo esto cuando llegamos? Y creo que algo muy importante ha sido que estamos gobernando de la mano el gobierno federal con Andrés Manuel, el gobierno de la ciudad con Claudia y la alcaldía, porque coincidimos en que para combatir la inseguridad, por ejemplo en Iztapalapa, pues no solo es fortalecer a la policía, que eso es mucho y hay que hacerlo, sino que también es ir a las causas y lograr cambios para que nuestros jóvenes y nuestros niños tengan una vida distinta. Entonces, como hay una coincidencia en el diagnóstico y coincidencia en las acciones que hay que hacer, pues creo que eso ha ayudado mucho a que fortalezcamos la manera de intervenir y construir una Iztapalapa diferente, y eso ha orillado a que como mujer, como alcaldesa, podamos ir avanzando y que la gente vea la gran diferencia. Mira, cuando eres gobernante, la población siempre espera de un gobernante que sea hombre, ¿sí? Y que tenga un carácter, que haga cosas muy importantes, en fin. Entonces, a mí me parece que hemos roto muchos esquemas, que hemos roto esos techos de vidrio y que hemos salido adelante con mucho esfuerzo y para mejorar. Es decir, el que la gente me haya querido reelegir. Bueno, yo todavía ni siquiera pensaba en... lo digo porque Morena tenía en sus estatutos la no reelección. Entonces yo dije, bueno, pues nosotros no nos vamos a reelegir, ¿no? Y he trabajado intensamente porque yo tenía 3 años para hacer la diferencia. Pero ya la población cuando te propone, te promueve, ya hay un ambiente, tú dices, ay... También los resultados cuentan. Sí, entonces eso también ha sido muy importante. Y entonces cambia, ¿no? Cambia, como que yo he sido una gobernante muy apegada a la gente, con un diálogo permanente con la comunidad. Yo me entero de todo lo que pasa en la alcaldía por la gente. Todos los días estoy en el territorio, camino. Mira, generalmente cuando uno es candidato, va y toca la puerta de las personas y pide su apoyo. Y después ya no regresamos a tocar la puerta. Regresamos con acciones o regresamos a hacer eventos masivos, etcétera, pero ya no regresamos casa por casa. Entonces desarrollé un programa que implica que 50 funcionarios de la alcaldía, encabezado por tu servidora, salimos a tocar casa por casa y preguntarle a la gente qué necesita ahora que estamos en el gobierno, ¿sí? No en campaña,
¿sí? Que eso es como lo grave. La gente siempre dice, no, es que solo vienen cuando quieren votos, solo vienen cuando hay campaña. Entonces, no, ahora que somos gobierno, tenemos que regresar con la ciudadanía, tocarle la puerta y decirle qué necesita. Y aquí está su gobierno, haya votado o no votado, por mí o por quien sea, tenemos que responder. Entonces, eso es lo que ha caracterizado. ¿Cómo es trabajar con Claudia Sheinbaum? Mira, yo creo que para mí ha sido un honor trabajar con Andrés Manuel y trabajar con Claudia, con distintos niveles de gobierno. Pero hay gran coincidencia en lo que queremos, en cómo debemos de trabajar con la población, en cómo se debe de profundizar la democracia, en transformar la ciudad. Hay mucha coincidencia. Entonces, por supuesto que con Claudia yo estoy muy contenta. A mí me da muchísimo gusto que una mujer tan brillante como Claudia tenga posibilidades de seguir adelante. Yo así te lo digo sinceramente, para mí es la mejor gobernante del país. No lo dudo, pero en ningún momento. Nos conocemos también históricamente en todas estas grandes luchas y yo sé lo que de repente estamos mujeres al frente de una gran ciudad, de una gran alcaldía con perspectivas de futuro y con todo lo que implica, ¿no? Y ahí vamos juntas y todos. Y entonces, ¿qué resultados ha tenido? Pues lo podemos ver. En Iztapalapa la gente está feliz y súper feliz porque hemos logrado de manera conjunta transformar Iztapalapa. Te pongo un ejemplo, el cablebús o el trolebús elevado. ¿Cuándo en la historia iba a tener Iztapalapa el mejor transporte del mundo y en la zona de mayor pobreza? En la zona más pobre, en donde literalmente la gente decía, quiero salir volando y atravesar todas las avenidas y llegar a nuestro trabajo. Entonces, el destinar recursos a la movilidad, como nunca en la historia en esta ciudad, en hacer que para la población que menos tiene, transporte público, eficiente, barato, sustentable y lo mejor, es un ejemplo, ¿no? Viene 2024, la elección para jefe de gobierno o jefa de gobierno en la Ciudad de México. Si tienes la oportunidad, ¿te gustaría participar para ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México? Mira, como te decía, desde hace mucho tiempo he trabajado por esta ciudad, desde distintas trincheras, como activista social, como defensora del espacio público, como diputada, como defensora de la ciudad en el ámbito federal, como diputada constituyente, en fin, creo yo que hemos trabajado mucho por la ciudad y sí, me encantaría gobernar esta hermosa ciudad y sabemos que es un tema relevante el gobierno de la Ciudad de México. Me preguntas, te contesto, me encantaría. El método de selección de Morena, pues como lo hemos visto, espero que a lo mejor cambie, pero hasta este momento son las encuestas. ¿Tú crees en las encuestas de Morena? Yo creo que las encuestas deben de ser el método para definir las candidaturas. Fíjate que este tema de cuál es el método para definir candidaturas, lo discutimos muchísimo en la construcción de Morena, muchísimo. Y era la manera de diferenciarnos, por ejemplo, con el PRD, ¿no? Entonces decíamos, no podemos elegir a nuestros candidatos de cualquier nivel de espacio público con elecciones internas que se convierten en una perversidad, ¿no?
Y tiene que haber un método científico, un método más allá, ¿no? Ok. Tiene algunos problemas también, no es el método No es el mejor, método perfecto, pero es el... pero es el que se acordó que podía servir para Morena. Entonces, sí, una encuesta pues valora distintos indicativos, variables, en fin. Por supuesto que yo creo que sí debe ser una encuesta, concuerdo que sea una encuesta, es por el momento lo que más nos puede ayudar. Esta ciudad, una parte la gobierna el PAN y otra parte Morena, que son los dos partidos que realmente se disputan esta ciudad. ¿Cuál es la diferencia de Morena con Clara Brugada? Bueno, primero, como decías, los resultados. Quiero decirte que en Iztapalapa hemos logrado bajar el 50% de la incidencia delictiva. Lo decimos tan fácil, pero ha sido una tarea muy importante. La parte de la ciudad que tenía en su momento un índice delictivo de los mayores, hemos logrado que baje el 50%. Yo dirijo todos los días el gabinete para la construcción de la paz y bienestar, que es el gabinete de seguridad, donde está la Guardia Nacional, donde está la Secretaría de Seguridad o la Policía Auxiliar. Todos los días revisamos cómo están los delitos, las estrategias que hay que hacer, cómo tenemos que bajar la incidencia delictiva. Todos los días, es el primer rubro, en los lugares más difíciles. Hoy te quiero decir, a diferencia de muchas otras alcaldías, no estamos en el primer lugar de incidencia delictiva, estamos a la mitad, digamos, analizada por tasa, ¿no? Porque Iztapalapa, bueno, caben 4 o 5 Benito Juárez en Iztapalapa. Por otro lado, hemos logrado transformar el espacio público. Más de 500,000 de metros cuadrados los transformamos en unos grandes y preciosos complejos culturales, deportivos, recreativos, sociales para la población. Les llamamos utopías, porque somos de la generación de las utopías, somos de la generación De lo que nunca de lo es que posible hemos que querido, pueda ¿no? ser, claro. De lo que hemos querido. Nosotros decimos, estamos haciendo utopías realidad en Iztapalapa. Algunos le llaman el milagro de Iztapalapa, de cómo se ha logrado transformar. Más de 100,000 personas acuden cada semana a las utopías. Yo recibí Iztapalapa con una alberca pública para casi 2 millones de habitantes. En 3 años construimos 12 albercas semiolímpicas. A nivel cultural tenemos más de 140 orquestas comunitarias, tenemos escuela de música, tenemos escuela de cine y fotografía en las utopías, tenemos una infraestructura deportiva tan grande, tan importante, que estábamos en el medallero en el número 6, Iztapalapa, subimos al número 3. Es decir, cuando se transforma la realidad para que la población pueda ejercer su derecho al deporte, al bienestar, el derecho a la educación, a la cultura, en fin, cambia. Y ese es el gran objetivo. El gran objetivo es que esta ciudad pueda seguir siendo una ciudad de derechos, una ciudad innovadora, una ciudad libre, una ciudad comunitaria también, solidaria, progresista, diversa, una ciudad incluyente, una ciudad a la vanguardia, moderna. Eso es lo que queremos. Entonces, lo que hemos hecho en Iztapalapa realmente nos ayuda para demostrar, por ejemplo, iluminación. La zona más iluminada de la ciudad es Iztapalapa. De Iztapalapa salió los famosos caminos de mujeres libres y seguras. Fuimos pioneras. Salió de Iztapalapa, lo retomó la jefa de gobierno como una política pública para la ciudad y lo retoma el gobierno federal para las principales ciudades del país. Y hoy tenemos una transformación en Iztapalapa con mucha iluminación.
ha cambiado, ha fortalecido la dignidad, la autoestima. Generalmente Iztapalapa ha sido muy estigmatizada, ¿no? Es el lugar, en fin, ahora ha cambiado. Ahora la avenida más iluminada de la ciudad es la calzada Ermita Iztapalapa y no está en Reforma, no está del otro lado, ¿no? Del poniente, no, es Iztapalapa. Es decir, si de los lugares más difíciles, si de las zonas con la problemática con mayores retos, hemos logrado transformarla, darle vuelta y avanzar con resultados muy buenos, yo creo, y conociendo la ciudad, que tenemos las posibilidades de desarrollar. Sé que tienes un gran proyecto que es el Acuario Digital. ¿Cuándo lo inauguras? ¿Cómo puede llegar uno de la ciudad, de la colonia Roma, de San Ángel, llegar a Iztapalapa para ver este Acuario Digital? Está sobre Periférico, a la altura del eje 6 sur. Allí construimos un enorme barco y en medio del barco tenemos el Acuario Digital. Es el más grande de América Latina y allí la población va a poder interactuar. Es una inmersión en el océano. Es una maravilla, de verdad. Y también tenemos una sala sobre cambio climático y una sala contra la violencia hacia la mujer en ese enorme barco, es el barco Utopía. A finales de febrero lo vamos a inaugurar, pero sí quiero comentarte que hoy Iztapalapa ha sido destino ya. Antes, todo Iztapalapa teníamos que salir al sur o al centro a divertirnos. Ahora es al revés. Hoy tenemos Iztapasauria, es el parque de dinosaurios, el único parque de dinosaurios público y gratuito de todo el país en Iztapalapa. Hoy tenemos el cablebús, tenemos la galería de murales, tenemos, por ejemplo, la pista BMX, que es un deporte internacional muy importante. La única pista pública y gratuita de la ciudad está en una Utopía de Iztapalapa. O también tenemos una pista de hielo de 2,000 metros cuadrados, donde hoy los jóvenes de Iztapalapa aprenden hockey sobre hielo, patinaje artístico sobre hielo. Es una pista de hielo permanente, no es de recreación, es de deporte. Es decir, todas las utopías tienen un atractivo. Tenemos el tercer velódromo de la ciudad. Hay uno en Ceú, otro en la Magdalena Mixhuca, y el tercero lo acabamos de construir en Iztapalapa, el velódromo. Es decir, tenemos una infraestructura deportiva y cultural. Clara, ¿dónde podemos entrar las personas, no solamente de esta ciudad, sino los que vienen de otros estados? ¿Cómo pueden encontrar información sobre todo esto? Bueno, en la página de la Alcaldía de Iztapalapa tenemos un especial sobre utopías. Y allí ustedes pueden informarse dónde quedan, cómo llegar. Tenemos tours los fines de semana para conocer las utopías. Y hoy tenemos una visita enorme, es decir, la mitad de la población que llega a estos lugares como Iztapasauria y algunos lugares de importancia deportiva, la mitad son de la ciudad y la mitad de Iztapalapa. Es decir, hoy Iztapalapa se ha convertido en un sitio de destino de la ciudad y del Valle de México. Háblame de todo tu programa para las personas que sufren discapacidad. Bueno, fíjate que como las utopías son espacios integrales, tenemos en cada utopía un espacio muy importante para atender a las personas con discapacidad. Tiene, por ejemplo, ningún espacio público tiene en la ciudad, tiene esta atención como existe en Iztapalapa. Tenemos una alberca de agua caliente en cada utopía solo para atender personas con discapacidad. Tenemos todo un equipo, un ejército de talleristas fisioterapeutas, en fin, dedicados a atender toda la cantidad de enfermedades que tienen que ver con alguna discapacidad.
Tenemos filas de gente porque no se cobra. La gente tenía que salir de Iztapalapa para ir a un hospital al sur de la ciudad para tratarse algún tema de algún problema físico. Hoy en cada utopía tenemos espacios de rehabilitación a las personas con discapacidad. Entonces, no lo tiene, bueno, tenemos aparatos que ni siquiera clínicas privadas tienen, ¿no? Entonces, tenemos una intervención a fondo en los temas como es el caso de la discapacidad o la casa de día de los adultos mayores. Fíjate que quiero hablar sobre la importancia de construir una ciudad de cuidados. Eso creo que debe ser uno de los temas y de los pilares más importantes de la política social. Generalmente las mujeres en casa, tradicionalmente, somos las que tenemos que atender a todos los que por sí mismos no pueden salir adelante, a los niños, a las personas con alguna discapacidad, a los adultos mayores. Entonces, ya la Constitución de la Ciudad de México tiene como derecho el sistema público de cuidados como una política social en donde los niveles de gobierno, tanto alcaldías como gobierno de la ciudad, tenemos la obligación de hacer una ciudad que haga públicos esquemas de servicios y valore a las cuidadoras o cuidadores. El 90% son mujeres cuidadoras. Entonces, ¿qué hemos hecho en Iztapalapa? Tenemos el programa de apoyo a las personas que cuidan. Y se les da un incentivo económico, además de mucha capacitación, formación, autoestima, habilidades. Una persona que cuida a otra es invisibilizada en esta ciudad. Ves a la persona con discapacidad, ves al adulto mayor, pero no ves a la que tiene que sacrificarse para que ellos puedan salir adelante. Entonces, la creación de un sistema público de cuidados, que es lo que estamos haciendo en Iztapalapa, eso debe ser parte de una construcción en toda la ciudad. ¿Qué vemos como centros de barrio en un diseño urbano de una ciudad? Vemos generalmente un área deportiva y un centro comunitario. Bueno, tenemos que añadir una lavandería popular, un comedor popular, un centro de atención a los niños, un espacio para atender a los adultos, casa de día de los adultos mayores. Es decir, hacer público lo que hoy es privado y lo sufre la población, sobre todo las mujeres, de manera privada. Entonces, todo este tema de apoyo a un sistema público de cuidados es lo que hay que desarrollar. Tenemos una constitución, tenemos esto como un derecho y hay que hacerlo. Y yo creo que la Ciudad de México debería ser la primera ciudad de los cuidados en nuestro país. Hablas de dignidad, regresarle a los ciudadanos de tu localidad la dignidad. Me parece muy interesante todo este proyecto que hiciste en el cablebús, porque uno pasaba por las azoteas y veía azoteas, y regresar la dignidad también es regresar lo bonito. Así es el derecho a que la población tenga plasmada arte en sus, no solo fachadas, sino en el conjunto comunitario. Mira, es el programa Iztapalapa Mural. Este programa surge como un componente de los caminos de mujeres libres y seguras. Quiero comentarte que hemos transformado las calles de Iztapalapa. Lo gris, oscuro de Iztapalapa se convirtió en calles sumamente iluminadas, sumamente iluminadas. Yo les decía, miren, que la gente me venga a reclamar que no puede dormir por tanta luz, pero no de tanta oscuridad. Y calles sumamente iluminadas, atendidas en su imagen urbana, atendido con su bacheo, su pavimento, banquetas accesibles, en fin. Pero el componente es arte en las paredes de la gente, no en espacio público, sino de la gente. ¿Cómo lograste eso? ¿No hubo resistencia? No, mira, claro que sí. Fuiste casa por casa y los convenciste. Al principio sí,
había resistencia. ¿Cómo vas a pintar mi fachada? Mi fachada que yo la construí, yo la pinté, yo la cuido. ¿Cómo? Era Iztapalapa el lugar de los grafitis tremendos, ¿no? Ahora se ha transformado en el lugar, en la galería abierta de toda la ciudad. Porque en cada camino seguro que hicimos, ¿cuántos caminos seguros hicimos? Uno por cada colonia, es decir, casi 300 caminos de varios kilómetros en donde la población prestaba, primero con mucha dificultad, pero después cuando veían las obras de arte plasmadas en las bardas, hoy la gente me pide, quiero un mural en lugar de una luminaria, quiero un mural afuera de mi casa. Entonces se transformó. ¿Qué hubo allí? Hubo un gran movimiento muralista, artístico en Iztapalapa, con los jóvenes se rescataron, se les dio apoyo y se llenó de murales Iztapalapa. ¿Sabes cuántos murales tenemos? 9,200 murales en Iztapalapa. Somos la alcaldía con más murales de todo el mundo, Y obviamente de Iztapalapa salió para toda la ciudad. Yo ahora que recorro la ciudad, pues veo muchos, y me da mucho gusto que se retomen pues ideas y propuestas de Iztapalapa. ¿Qué sale en los murales? Fíjate, lo hicimos en medio de la pandemia. Lo hicimos en medio de la pandemia. Y la gente lo que quería, sus añoranzas, sus tristezas, sus alegrías, sus sueños, sus luchas, sus recuerdos de Iztapalapa prehispánica, lo que quiere. Y siempre con una perspectiva de género, ¿no? Porque los caminos de mujeres libres y seguras van dirigidos a mejorar la situación, evitar la violencia hacia las mujeres. Decimos, si una niña en Iztapalapa se siente más segura de caminar por allí, pues cualquier integrante de la comunidad con mayor razón. Eso lo hicimos, digamos, en estos años. Ahora ya estamos en otro momento. Ahora ya rebasamos el camino de mujeres libres y seguras y ahora estamos haciendo comunidades de paz e igualdad, iluminando todas las calles, callejones, andadores, todas las calles de Iztapalapa. Estamos inaugurando cada noche, no me alcanza ni el tiempo de tantas inauguraciones, de este nuevo proyecto que rebasa el camino seguro a una comunidad segura, con mucha iluminación y con la participación también de muralismo. Hablas de que bajó la delincuencia. Siempre se cree que a mayor educación, menos pobreza y menos delincuencia. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál fue la estrategia que no han logrado otros estados, que no se ha logrado en otras ciudades? ¿Cómo lograste esto con estos proyectos de culturales, sociales? Sí. Bueno, primero es la coordinación con los 3 niveles de gobierno, que ya había yo mencionado anteriormente. Sí, pero que me gustaría mucho que... Sí. Y, bueno, eso es por un lado. Por otro lado, es todo el fortalecimiento. O sea, tú no delegaste el tema de seguridad al gobierno federal y local y ya te olvidaste de eso. Cuando uno va en las calles, el primer punto que te dice la gente es el tema de seguridad. Entonces, uno no puede decir, es que eso a mí no me toca, ¿no? Vaya y pídaselo a ver, no. O sea, tenemos que tomar en nuestras manos. Por ejemplo, las alcaldías tenemos la atribución de contratar policía auxiliar. Yo tengo más de 1,000 policías auxiliares contratados para Iztapalapa, que junto con la policía de la ciudad y la guardia y demás, todos los días, como se dice vulgarmente, agarré el toro por los cuernos. Claro. Y yo todos los días estoy al frente del gabinete y evaluamos calle por calle. Es muy grande Iztapalapa, hay 10 sectores de la policía, pero yo evalúo sector por sector y a ver, señor, si esta calle
El mes pasado quedamos que iba a haber una consigna de atención para que no hubiera incidencia delictiva. Y otra vez hay que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, pero eso es de todos los días, de todos los sectores, de todas las calles. Y sí, entonces, obviamente es el gobierno de la ciudad, obviamente es el gobierno federal, pero también la alcaldía. Pero además de esto, yo creo que hay dos herramientas poderosas para combatir la incidencia delictiva, que es el deporte y la cultura. Sin embargo, Iztapalapa estaba muy baja de infraestructura deportiva y cultural. Entonces dijimos, ¿cómo queremos que nuestros niños se conviertan en jóvenes que a lo mejor están atrás de una esquina para saltar? Necesitamos ofrecer toda una infraestructura que haga que la población, que los niños y los jóvenes cambien. Pero ¿qué les ofrecemos? Si tenemos el espacio público caído, tenemos el mayor rezago, Entonces allí fue que las utopías se convierten en un instrumento transformador de la vida de la población. Recuperamos lo mejor del urbanismo social de América Latina. Yo te puedo decir que hoy con las utopías, con este proyecto, estamos a la vanguardia de los proyectos de rescate del espacio público mejor que Medellín, Colombia, que es uno de los mejores exponentes en este tema. Estamos a la vanguardia. Hoy vienen de todo el mundo. Todas las semanas recibimos equipos de gobierno a nivel nacional y de muchas partes del mundo, alcaldes de distintos lugares del mundo, a conocer la experiencia de lo que estamos haciendo de las utopías. Porque no es un centro deportivo, ni es un foro cultural, ni es un centro comunitario. Es la conjunción de todas las desigualdades transformadas en oportunidades, en infraestructura, en desarrollo para los que menos tienen. Hablas del tema de las mujeres, ha bajado el delito en un 44%, que es una problemática muy grave, no solamente de esta ciudad, pero de otros estados, de otras ciudades. Las mujeres tenemos miedo de salir a la calle, tenemos miedo de ser violadas, y si bien nos va, pues eso, ahí se queda. Pero tenemos miedo también de ser asesinadas. ¿Qué les dices tú a las mujeres de esta ciudad? Bueno, primeramente, pues lo enfrentamos todos los días, ¿verdad? Es decir, para mí no es algo que apenas vamos a ver qué hacemos, ¿no? Todos los días enfrentamos esta problemática y mira, es muy importante saber qué pasa en las calles. Y los delitos de género, los delitos de violencia hacia las mujeres de todo tipo, la más cruel y terrible es el feminicidio, pero está la violación sexual, en fin, se cometen en su mayoría en el lugar donde las mujeres tendrían que estar más seguras, que es el hogar. Lo primero que nosotros dijimos es, a ver, todos los caminos de mujeres libres y seguras, es para ellas, para las niñas, para las mujeres, para que haya una transformación y que sintamos realmente poder ejercer este derecho de que las calles también son nuestras. Sin embargo, los casos de violación, más del 80% se cometen en los hogares. Es terrible lo que te estoy diciendo, porque además cometidos principalmente por familiares o conocidos de las víctimas. Así de grave es la situación de violencia hacia las mujeres. Entonces, no basta con hacer caminos de mujeres, no basta con tener policías defensoras de las mujeres, que lo tenemos, por ejemplo, en Iztapalapa. Tenemos que hacer, fue cuando, después de todos estos análisis. Y la cultura de la denuncia también. Y de la denuncia, lo que tenemos que es ir a construir una cultura, una conciencia de respeto a las mujeres en las casas. Tenemos con la pandemia y en general un aumento de violencia familiar tremenda, ¿no? Entonces,
si partimos que el lugar donde deben sentirse más seguras es inseguro, entonces tenemos que hacer un trabajo de política pública al interior de esos hogares. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tengo un equipo de alrededor de 100 mujeres profesionistas, sociólogas, trabajadoras sociales, en fin, que van casa por casa haciendo un taller en las casas, convocando desde el niño hasta el abuelito, o sea, una reunión familiar y hablar sobre las relaciones democráticas de la familia y qué es la violencia. ¿Por qué? Porque si tú dices, a ver, que vengan las mujeres a un taller en un centro comunitario. No, tienes que llevarlo al seno de la familia. Claro. Exactamente, es llegar al seno de la familia. Entonces, estas mujeres, todo este equipo, además hicimos el programa, le llamamos Las Siempre Vivas. Así le llamamos porque fue el primer taller feminista de México en Yucatán a finales del siglo XIX. Las Siempre Vivas. Las Siempre Vivas, con una poeta feminista, Rita Cetina. Bueno, le llamamos Las Siempre Vivas a este programa, que consiste en todo un trabajo de ir a las familias casa por casa. Llevamos 3 años haciendo esta labor. Hemos visitado más de 100,000 hogares. Algunos te rechazan, algunos nada más te escuchan desde la puerta, pero otros sí se logra hacer la reunión. Y ese es el tema. ¿Por qué? Pues porque entonces hay que quitar muchos mitos sobre este asunto. La mayor parte de la violencia se da en el hogar y tenemos que combatirlo allí y tenemos que hacer que los medios de comunicación nos ayuden. Claro. Que cuando una mujer camine por su calle, esté recibiendo mensajes de dignidad y mensajes de que tiene que denunciar, mensajes de no dejarse. Fíjate que ayer inauguramos en este proyecto de Comunidad Segura unos hermosos postes de iluminación con letras LED. Es decir, está un poste como este que tiene letras LED. Tiene la iluminación arriba con mensajes a favor de las mujeres. Es único en toda la ciudad. Y tenemos de estos postes en cada colonia. De tal manera que van las mujeres caminando y ven, no solo las mujeres, hombres, mujeres, niños, adultos, toda la comunidad que camina y transita por las calles y se tropieza con los postes con mensajes de género. Cuando las mujeres dicen no, es no. Cuando, o sea, todos los, queremos ser libres, no valientes. En tal colonia como ayer, en el pueblo de Aculco, se respeta a las mujeres. En fin, mensajes y mensajes. Es parte de lo que tenemos que hacer. De prevención. También hicimos un trabajo, porque dijimos, bueno, vamos a trabajar en todas las áreas donde hay violencia hacia la mujer. Es el transporte público. Entonces hicimos un convenio con los distintos Que eso te iba a preguntar sobre la movilidad. Con las rutas de transporte concesionado, los microbuses, las rutas. Y les dijimos, súmense al programa de Ruta Libre de Violencia en Iztapalapa. Ruta libre por rutas de transporte, ¿no? Y aceptaron. Se firmó el convenio que consistía en que la alcaldía tenía que dar talleres de género a los choferes, a los auxiliares, porque no solo es el chofer, sino es el que cobra, es el que no sé qué, a los auxiliares y un protocolo de qué hacer si durante el camino una mujer es acosada, violentada o lo que sea, qué es lo que se tiene que hacer. Los empresarios. Esta ciudad no solamente pues es esta zona de Iztapalapa, es esta zona de la Benito Juárez, es esta zona del centro de la Cuauhtémoc, es turismo, es empresa, es desarrollo económico. ¿Qué les dices tú a los empresarios de esta Ciudad de México? Que queremos una ciudad próspera, que queremos una ciudad segura y libre para poder desarrollarse económicamente. Yo creo que esta ciudad debe continuar fortaleciéndose a nivel económico y eso implica
¿Qué es lo que pide cualquier empresario? Pues tener seguridad, pide tener simplificación de sus trámites. Muchos, la gran mayoría pide no corrupción en los trámites. Los moches y todos esos. Todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos. Es decir, tenemos que garantizar que esta ciudad siga siendo pionera, siga estando en el lugar más importante de apertura económica, de desarrollo económico, de hacer que cualquiera que decide invertir sus recursos privados, pueda tener consecuencias que ayuden a prosperar tanto a este sector económico como a la propia ciudad. Es decir, queremos que haya un desarrollo económico, queremos que haya un desarrollo que garantice seguridad, que garantice que la población va a tener en esta Ciudad de México todo. Que puedan desarrollarse económicamente, que puedan poner una empresa y que no sean víctimas de la delincuencia. Así es. Y eso es muy importante, la no corrupción, la seguridad y el abrirse a que esta ciudad siga teniendo un papel relevante en la economía del país. Uno de los grandes problemas en esta ciudad, Clara Brugada, alcalde de Iztapalapa, es la movilidad. Sí, allí me parece que ha habido como nunca antes en la historia de la ciudad un fortalecimiento a otro tipo de movilidad. Poner en el centro a los peatones, poner en el centro a la modernización del transporte público, poner en el centro a mejorar todo lo que hoy tenemos como transporte público y el nuevo transporte que tenemos ahora como cablebús o trolebús elevado, innovar en la movilidad. ¿Y los que queremos usar bicicleta? Y además en esta nueva movilidad que decimos se ha fortalecido el tema de hacer de la Ciudad de México también un lugar para nuevas modalidades de movilidad, como es la bicicleta, como son los peatones. Y entonces eso implica realmente un trabajo a fondo. Se ha avanzado mucho y hay que reconocerlo. Se ha invertido en movilidad como nunca antes en la historia, pero tenemos que seguir trabajando para que la población, los peatones estén en el centro y no solo los autos. No solo los autos, sino que tener movilidad no motorizada y desarrollar grandes ejes verdes con el desarrollo del ciclismo, de la movilidad no motorizada, de los peatones, en fin. Creo que es transformar la ciudad. Y ya ha hecho mucho Claudia Sheinbaum, ha hecho muchísimo en el tema de movilidad. Y hay que destacarlo y hay que reconocerlo. Y hay que seguir bajo esa línea de profundizar, de radicalizar las transformaciones hacia la movilidad. Lo mejor que nos puede pasar es que la Ciudad de México sea la ciudad con un proyecto de movilidad a la vanguardia del mundo. Medio ambiente. Bueno, queremos cambiar los manchones grises por los manchones verdes en esta ciudad. Tenemos que cuidar sobre todo el espacio de conservación. Es que uno a veces no lo ve porque vivimos en el centro, en fin, pero la mayor parte de terreno es de conservación. Entonces tenemos que hacer, sentir, fortalecer todo el espacio verde en la Ciudad de México. La población, fíjate, cuando uno va caminando, te dice la gente, quiero que me quite este árbol. ¿Por qué? Porque me echa muchas hojas en mi banqueta. Es decir, tenemos que tomar conciencia de que los árboles, todo el beneficio que dan e ir incrementando y duplicando la forestación, la reforestación en la zona urbana, que es lo más difícil.
Sí podemos ir y seguir fortaleciendo el área de conservación, que es muy importante, pero en la zona urbana tenemos que hacer que haya más y más árboles. Tenemos zonas totalmente contaminadas y que tenemos que transformarlas. Y así tenemos que ir avanzando sobre una industria solar cada vez más. ¿Qué más quisiéramos que toda la iluminación fuera solar, no? Eso es lo que tendríamos que estar apostándole. Fíjate que el tema, por ejemplo, tan sencillo como los calentadores solares, pues debe ser una política pública expansiva. Con eso ayudas a tener menos contaminación de dióxido de carbono. Logras economizar, pues cuánto se ahorra la población. En fin, entonces, ¿cómo hacer que cada capitalino pueda tener una vida cada vez más sustentable, ¿no? Tener tu esquema de captación de agua de lluvia, que hoy lo tiene gracias a que Claudia sacó un programa maravilloso y que hay que expandirlo más, y que tengamos nuestros calentadores solares y propiciar y apoyar a que la población pueda acceder a ellos fácilmente si queremos dejar de contaminar. Clara Brugada, alcalde de Iztapalapa, gracias por esta entrevista para El Dedo en la Llaga. Estamos a la orden y todo lo que quiero comentarles, sería muy bueno si lográramos tener visitas y ver la Iztapalapa de ahora. Es una transformación enorme y me encantaría. Te invito a Iztapalapa. Muchas gracias. El próximo jueves, en El Dedo en la Llaga. Jesús Ramírez Cuevas, vocero y coordinador general de comunicación social de la Presidencia de la República. Estamos en 2023. 2022 y se inaugura el AIFA, sigue la construcción de esta gran refinería Dos Bocas. Tuvimos la visita del presidente Biden, del primer ministro Justin Trudeau. En un recuento de lo que podría ser el 2022 iniciando el 2023, Jesús, el presidente sigue con una gran aprobación, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se vienen elecciones en varios estados. Empieza una turbulencia que desde que inició, pues las críticas han sido duras, pero tenemos a un presidente que todos los días sale en una mañanera a decir lo que piensa. Bueno, estamos ante uno de los gobiernos en la historia reciente de México bajo el mayor escrutinio. No quiere decir que, no solo de más críticas, sino también más escrutinio del día a día, de todas las decisiones que se toman, de todas las cosas que ocurren, ¿no? Entonces, y digo escrutinio porque no solo hay 11 millones de adultos mayores que reciben su pensión, que justo entrando en enero para este año 2023 aumentó 25%, o los 11 millones de estudiantes que reciben una beca. Recordemos que a nivel de bachillerato, de preparatoria, pues es universal.